Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you for the opportunity that we have to praise you with song. Padre Santo, te damos por la oportunidad que tenemos de adorarte con nuestra canción. We thank you, Lord, for the reason you give us to praise Jesus for dying for us and saving us from our sin. Te damos gracias por la razón que nos das por adorarte, por tu Hijo Jesús que murió por nosotros para la redención de nuestros pecados. Father, we pray now that God the Holy Spirit will work in each of us and speak to us from your word. Padre Santo, te pedimos que el Espíritu Santo ahora trabaje en nosotros y que nos hable mediante tu palabra. We give you all the praise in Jesus' name. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amen. Why is the earth quaking? ¿Por qué tiembla tanto la tierra? In March 1971, Marzo 1971, Time magazine published an article in their behavior section. La revista Time hizo un artículo en la sección de behaviors, de comportamientos. Gracias, hermano. It was titled Earthquake Jitters. Era titulado Earthquake, temblores. The article began by saying, she's afraid to go to sleep, Empezó el artículo por decir, tiene miedo irse a dormir and she wakes up every time the bed moves. y se levanta cada vez en una de mal manera. Her eyes get huge, and she quivers and shakes. Sus ojos se ponen cerrados y tiembla. Sometimes she walks in her sleep. A veces caminan mientras dormida. This was a description by a mother in LA of her 8-year-old daughter. Esta era una descripción de su hija de 8 años en LA. The article goes on to say that she's a victim of a new ailment that in the past 3 weeks has hit both adults and children in Southern California. Que es víctima de una nueva enfermedad que ataca a niños y adultos en California. Earthquake. Sur de California. Earthquake jitters. Earthquake, miedo a los terremotos. Although some victims recover rapidly, others are expected to suffer for months to come. Aunque unos se recuperan pronto, hay otros que se tardan más tiempo, meses a recuperarse. The common denominator in all the symptoms is the unexpectedness of an earthquake. Lo que hay en común en todas estas cosas es que tienen temor de otro terremoto. What is an earthquake? ¿Qué es un terremoto? The Encyclopedia Britannica defines an earthquake as any sudden shaking of the ground caused by the passage of seismic waves through the Earth's rocks. No, it's not there. It's not there. It's not? No. Okay. La Enciclopedia Británica define un terremoto como un movimiento repentino y cuando se mueve el piso causado por las rocas sísmicas chocando. This sudden movement is usually at a place where two plates come together, two tectonic plates come together. Este movimiento es causado cuando dos placas se juntan. When they slide against each other, they cause a great noise, which is sound waves going through the earth. Cuando se juntan, hacen un gran ruido, un sonido que expande por toda la roca. And they cause the earth to shake. Y causa que la tierra tiemble. Where these plates come together is where we have volcanoes. That's where lava comes up from the volcano. Cuando estas placas se juntan es donde hay volcanes y lava y ahí se juntan. You heard of the Ring of Fire? ¿Han oído del anillo de fuego? You have volcanoes that go all the way from Alaska, all the way down through California, through South America, and up through Asia. Hay volcanes que pasan por Alaska, por California, por Sudamérica y hasta Asia. And the Ring of Fire right now is very active. Y el anillo de fuego está muy activo hoy en día.
Now, if we include all the shocks from the very least to the very greatest, there are about 1 million earthquakes every year. Si incluimos todos los terremotos, de los más grandes a los más chiquitos, hay como más o menos 1 millón cada año. Of these, 100,000 can be felt. De estos 100,000 se pueden sentir. 1,500 of them will cause some damage. 1,500 pueden causar muchos problemas. What kind of damage can they do? Daño. ¿Qué clase de daño pueden causar? We have a scale, Tenemos una escala, the Richter scale, that goes from 2 to 9. una escala Richter que va de 2 a 9. Now notice under 2, magnitude 2, look, 33 pounds of explosive. En la magnitud 2, 33 libras de explosivos. And that's, they say about 1 million per year. Eso causa 1 millón por año. Magnitude 3, TRES, says 1,000 pounds of explosive. En la 3 dice 1,000 libras de explosivos. 4, magnitude 4 earthquake, 33,000 pounds of explosive. En magnitud 4 son 33,000 libras de explosivos. Magnitude 5, 1 million pounds of explosive. En las 5 son 1 millón de explosivos, de libras de explosivos. This is the power behind the earthquake. Este es el poder detrás del terremoto. Magnitude 6, strong, 33 million pounds of explosive. En magnitud 6, más fuerte, es 33 millones de libras de explosivos. 7, major earthquake, 1 billion pounds of explosive. Un terremoto más mayor, 7, es 1 billón de libras de explosivos. We have magnitude 7 earthquakes are increasing very frequently right now. Y la magnitud de terremotos de calidad 7 son más comunes hoy en día. 8 magnitude, 33 billion pounds of explosive. El magnitud 8 es 33 billones And de libras de explosivos. magnitude 9, the highest on the scale, 1 trillion pounds of explosive. El magnitud 9, que es el terremoto más grande hasta ahorita, es 1 trillón de libras de explosivos. The strongest earthquake recorded has been a 9.5, which occurred on May 22nd, 1960 in Chile. El terremoto más fuerte que ha sido conocido es 9.5, que ocurrió en mayo 22, 1960 en Chile. Over 2,000 people died. Más de 2,000 personas murieron. On July 28, 1976, China had a 7.6 earthquake. El julio 28, 1976, China tuvo 250,000 muertes. 250,000 people died. 7.6. What does the Bible say about earthquakes? ¿Qué dice la Biblia sobre los terremotos? I'm going to give you 7 points. Les voy a dar 7 puntos. In English, they start with P, but I don't know about Spanish. Okay. 1, first, when God receives our praises. Cuando el Señor recibe nuestra adoración. Hey, you notice when you're singing Notan que cuando están cantando, how loud it is? notan que recio se oye. You can shake the walls. Las paredes tiemblan. We see this at the Battle of Jericho. Veamos esto en la batalla de Jericó. Remember the Battle of Jericho? They were in Joshua 6:1. It said the city was tightly shut. Josué 6 dice que la ciudad fue cerrada. No one went in. No one went in. No one came out. Nadie entraba, nadie salía. It was tight. It was Estaba cerrada muy fuerte.
They thought they were safe behind those Ellos walls. pensaban que estaban seguros detrás de esa pared. But the Israelites marched around the city once for 6 days. Pero los israelitas caminaron alrededor de la ciudad una vez cada día por 6 días. Then on the 7th day, they marched around 7 times. Y en el día 7 marcharon 7 veces. And then in Joshua 6:20, Y luego en Josué 6:20. page 7. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó en gran voz y la muralla se vino abajo. Y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. They gave a great shout and the wall fell down. Dieron un gran grito y la pared cayó. They thought they were safe behind that wall. Ellos pensaban que estaban seguros detrás de esa pared. But the people were praising God and the walls fell down. Pero el pueblo de Dios estaba adorando a Dios y esas paredes cayeron. And we see another example of when Solomon was anointed king. And Y vemos otro ejemplo de cuando Salomón fue anunciado rey. En Primera Reyes 1:40 dice: Luego todo el pueblo subió tras él, y el pueblo tocaba flautas y se regocijaba con gran alegría, de modo que la tierra se estremecía con su sonido. notice it says they shook the earth because of the great noise they were making. Nota que dice que se estremecía la tierra por tanto ruido que hacían. But notice the second reason for earthquakes in the Bible. Ahora vamos a ver la segunda razón por qué hay terremotos en la Biblia. For armies that are on the prowl. Por ejércitos que están siguiendo su presa. Armies that are looking for loot and prey. They're out for prey and loot. Ejércitos que están buscando a su presa y por qué robar. Russia is causing an earthquake in Ukraine right now. Rusia está causando un terremoto en Ucrania ahorita. We see in the Bible in Isaiah 14, chapter 14, verse 16, Sennacherib, the king of Assyria. Vemos en Isaías 14, 16 al 17, Sennacherib, el asirio. It's talking about when God was taking his life away. Está hablando de cuando Dios estaba tomando su vida. And he said, those who see you will gaze at you, they will ponder over you, saying, is this the man who made the earth tremble, who shook kingdoms, who made the world like a wilderness and overthrew its cities? Los que te ven te observan, te contemplan y dicen, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades y que a sus prisioneros no abrió la cárcel? And we see it when the Babylonian army was coming down towards Jerusalem to destroy it. Y veíamos como el ejército babilónico venía a destruir a Israel. Because they had turned away from God and were worshiping idols. Porque ellos no seguían a Dios y estaban siendo idólatras. In Jeremiah 8:16 it says, from Dan is heard the snorting of his horses, at the sound of the neighing of his stallions. The whole land quakes, for they come and devour the land and its fullness, the city and its inhabitants. En Jeremías 8:16, el ejército babilónico. Desde Dan se oye el resoplido de sus caballos, al sonido de los relinchos y sus corceles. Tiembla toda la tierra, vienen y devoran la tierra y cuanto hay en ella, la ciudad y los que en ella habitan. But notice, thirdly, God uses earthquakes to fulfill prophecy. Y Dios también usa
terremotos para cumplir profecías. The example I'm going to give you comes out of 1 Kings 13. El ejemplo que les voy a dar viene de Primera de Reyes. This is where the prophet went to Bethel in Israel and was warning the king Jeroboam at his altar, the golden calf that he made. Es el profeta que va con a Betel a advertir al rey que tenía una vaca ahí. It says in 1 Kings 13:3, then he gave a sign in the same day, saying, he's talking to the king Jeroboam, this is the sign which the Lord has spoken. Behold, the altar shall be split apart, and the ashes which are on it shall be poured out. Aquel mismo día dio una señal, está hablando al rey Jeroboam, diciendo, esta es la señal que el Señor ha hablado. He aquí el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. So a few minutes later, it says in 1 Kings 13:5, the altar also was split apart, and the ashes were poured out from the altar according to the sign which the man of God had given by the word of the Lord. En corto después de eso, la primera Reyes 13:5 dice la profecía cumplida. Y el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. But notice a fourth reason for earthquakes in the Bible, God uses them to point out prominent events. Y hay una cuarta razón para los terremotos, lo usa para dar a conocer momentos especiales, That is prominentes, to give them emphasis. para darle más poder. And we see this first at Jesus' death on the cross. Y vemos esto primero en la muerte de Cristo Jesús en la cruz. You know, from the 6th hour until the 9th hour, from noon until 3 o'clock, it says it was dark. De la hora sexta a la hora novena, de las 3 a las 4, estaba completamente oscuro. From 12 noon to 3 o'clock. Sí, de las 12 de la tarde hasta las 3. At 3 o'clock in the afternoon is when they sacrifice a lamb at the temple. A las 3 de la tarde es cuando sacrificaban la oveja en el templo. At 3 o'clock in the afternoon, when Jesus was on the cross, A las 3 cuando Cristo estaba en la cruz, says he yelled out with a loud voice and gave up his spirit. gritó con una gran voz y entregó su espíritu. And then there was an earthquake. Y luego llegó el terremoto. It says in Matthew 27:50 and 51, and Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. And behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth shook and the rocks were split. En la muerte de Jesús, en San Mateo 27, del 50 al 51, dice, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu y he aquí, el velo del templo se rasgó, rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. What was the purpose of that veil? ¿Cuál era el propósito de ese velo? It was symbolized the separation between the holy God and sinful man. Era una representación de una separación de un Dios santo y un hombre corrupto. But Jesus provided a way that we could go to God through his death on the cross. Pero Jesús proveó una manera de llegar a ese lugar mediante su muerte en la cruz. Jesus split that their curtain was split in two. Jesús partió ese velo en dos. Do you know how big that curtain was? ¿Saben qué tan grande era ese velo? It was not a small curtain. No era una cortinita. It was blue, purple, scarlet, and blue. Era morada y tenía escarlata, color escarlata. It was a woven curtain, which means it was weaved. Estaba tejida. It was 4 inches thick. Estaba 4 pulgadas de gruesa. It was 60 feet tall. Era 60 pies de alto.
30 feet wide. 30 pies ancho. It was so heavy that it took 300 priests to move it around. Era tan pesada que tomaba 300 de los sacerdotes para moverla. It was said to be so strong Era tan fuerte that if horses were tied to each side of it, que si ponían 2 caballos de cada lado, they could not pull it apart. no la podían separar. But when Jesus died on the cross, that curtain was split in two. God tore it down. Pero cuando Cristo murió, ese velo partió en 2. Secular history records that there was an earthquake in Jerusalem in 33 AD that caused damage to the temple. Historia secular dice que en esos tiempos hubo un terremoto que dañó el templo. A third prominent event, Jesus' resurrection. Otro evento que fue importante fue la resurrección de Cristo. Matthew 28:2. And behold, a severe earthquake had occurred, for an angel of the Lord had descended from heaven and came and rolled away the stone and sat upon it. En San Mateo 28:2, he aquí se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. The angel caused an earthquake which rolled away the stone. El ángel causó un terremoto que hizo la piedra que rodara. Now, do you know how big the stone was? ¿Acaso saben qué tan grande era esta piedra? It was not a small stone. No era una piedrita. The stone needed to cover the opening would be about 4 to 6 feet in diameter. La piedra que tenía que cubrir esta puerta tenía que estar de 4 a 6 pies en diámetro And 1 foot thick. y un pie de grosura. It could weigh between 2,000 and 4,000 pounds. Podía pesar de 2,000 a 4,000 libras. But there was an earthquake that moved that stone. Pero hubo un terremoto que movió esa piedra. Remember, the stone to cover the tomb was rolled from up down over the hole. It had to go rolled down. Y quiero que sepan que esta piedra tenía que ser rodada de una subidita para abajo hacia la puerta. That's the easy part. Eso era lo fácil. The hard part is moving it back up. La parte difícil es tener que rodarla para atrás, hacia arriba. The angel moved a stone by an earthquake in order to let people in to see that Jesus had risen from the dead. El ángel movió esa piedra esa roca para que pudieran venir y fijarse dentro de la tumba y saber que él ya no estaba ahí. Do we see the one with the hands? Yes. Jesus showed them his hands. See my hands and my feet, that is I myself. Touch me and see, for a spirit does not have flesh and bones, as you see that I have. En San Lucas 24:39 dice, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. The resurrection of Christ is the heart of our faith. La resurrección de Cristo es el corazón de nuestra fe. Jesus rose vitally from the grave. Jesús salió de la tumba vitalmente con un cuerpo. And then we see that there's going to be an earthquake when Jesus returns again. Y vamos a ver que va a haber un terremoto cuando Cristo regrese otra vez. In Zechariah 14, when Jesus comes back and he lands, he plants his feet on the Mount of Olives. En el regreso, en Zacarías dice que cuando Jesús venga va a llegar y plantar sus pies en el monte de Olivos. Zechariah 14, 3 and 4. En Zacarías 14, 3 y 4 dice, entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó el día de la batalla
sus pies se pasarán aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. You know, when you go to the Mount of Olives today, there's a bunch of graves there. People want to be buried there on the Mount of Olives. Cuando vas al Monte de Olivas hoy en día hay muchas tumbas ahí, la gente quiere ser enterrada ahí. They must not have read this prophecy where the mountain's going to be split apart. A lo mejor no leyeron la profecía esta cuando dice que ese monte se va a partir. Professor Bailey Willis of Stanford University, a geologist, El profesor Stanford Willis, un profesor de geología, reported that there's a fault line that goes under the Mount of Olives. reportó que en ese lugar, en el Monte de Olivos, hay una falla. Gracias. It runs from east to west. Corre del este o al oeste. It's just waiting for the feet of Jesus to touch it. Nomás está esperando que llegue Cristo y plante sus pies. But notice the fifth reason for earthquakes in the Bible. Esta es la quinta razón en la Biblia, To get our attention, por los terremotos en la Biblia, para tomar nuestra atención, to show God's power para mostrar su poder and his presence. y su presencia. Mount Sinai. En Monte Sinaí, In Judges 5:5 it says, the mountains quaked at the presence of the Lord, this Sinai at the presence of the Lord of Israel. en Jueces 5:5, los montes se estremecieron ante la presencia del Señor, aquel Sinaí ante la presencia del Señor Dios de Israel. Exodus 19:18. Now Mount Sinai was all in smoke because the Lord descended upon it in fire, and its smoke ascended like the smoke of a furnace, and the whole mountain quaked violently. En Éxodo 19:18 dice, y todo el monte de Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Do you think he got their attention? ¿Creen que consiguió agarrar su atención? Would that get your attention? ¿No te pondrías atento tú? So here you got the mountain with smoke going up. Tenían el monte con mucho humo. It's on fire. Está quemándose. And the whole thing is shaking. Todo está moviéndose. God did it for another reason, that his fear might be in them. Dios lo hizo por otro motivo, para que el temor de él estuviera en ellos. Exodus 20:20. En Éxodo 20:20. Moses said to the people, do not be afraid, for God has come in order to test you, and in order that the fear of him may remain in you, and that you may not sin. Éxodo 20:20 dice, y respondió Moisés al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis. After all of that, isn't it amazing how they sinned against God in the wilderness? Después de todo eso, ¿que no es increíble cómo pecaron de todos modos ahí en el desierto? They mumbled and grumbled. Renegaban y lloraban. Another reason for this was to manifest God's holiness. Y otro motivo es para manifestar la santidad de Dios. Leviticus 19, Levítico 19 del 1 al 2. verse 1 and 2. Del 1 al 2. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Now today we do not know where Mount Sinai is located. Hoy en día no sabemos dónde está el monte de Sinaí. There are several locations that people believe it might be. Hay varios lugares donde las personas creen que ese lugar existe.
One of those locations is in northwest Saudi Arabia. Uno de esos lugares es en el noroeste de Arabia. The top of the mountain is all blackened. La parte de arriba del monte está todo negro. And a lot of people believe this is where Mount Sinai was, and that fire that God had on the mountain. Y todos piensan que este es el lugar donde estaba el monte Sinaí. Notice God calls people to attention so they'll come to Christ for salvation. Noten que Dios llama a las personas a atención para que vengan a Cristo. We see this when Jesus died on the cross and that earthquake occurred. Noten que esto pasó cuando Jesús murió en la cruz. In Matthew 27:54, we see the Roman soldier and those who were guarding the cross. Lo vemos en Mateo 27:54 con el soldado romano. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad este era hijo de Dios. And we see it in the case of the Philippian jailer. Remember when Paul and Silas were in the prison in Philippi and they were singing at midnight, and then there was a great earthquake. Lo vemos con el carcelero de Filipo en Hechos 16:30 al 31. Y dice, y después de sacarlos, dijo señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. The prison guard and his family came to know the Lord. El carcelero y su familia llegaron a conocer a Jesús. Notice next in the Bible, God uses earthquakes to point out periods of time. En periodos de tiempo, Dios usa terremotos para mostrar periodos en tiempo. We see the time of the prophet in Amos 1:1. Vemos el tiempo del profeta en Amos 1:1. Amos 1:1 says, the words of Amos, who was among the sheep herders from Tekoa, which he envisioned in visions concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, son of Joash, king of Israel, 2 years before the earthquake. En Amos 1:1, palabras de Amos, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. This earthquake is also referred to in the book of Zechariah, chapter 14, verse 5. También en Zacarías 14:5 es referido este terremoto. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis tal como hicisteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Remember when King Uzziah went into the temple and wanted to act like a priest, although he was not? God did not allow that. The king went into the temple. Recuerden cuando el rey Usías entró al templo y quería actuar como si él era un sacerdote. En ese tiempo no se permitía eso. Josephus, the historian, regarded this earthquake as divine judgment on Uzziah for his intrusion into the temple. Josefas dijo que esto era un castigo por él entrar al templo. But notice, it's not only a sign of the time of the prophet, but of the sign of the end of the ages. Y noten que no nomás es una señal para los profetas, sino también una señal para el fin de días. In Romans chapter 8, en Romanos 8:21, verse 21 says that the creation itself also will be set free from its slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God. De que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, de la
corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Romanos 8:21. When man sinned in the garden, it affected not only us, it affected all creation. Cuando el hombre pecó en el jardín, no nomás afectó al hombre y a la mujer, sino también a los animales y a todo. As we grown to be free of this evil nature, Como hemos llegado a crecer, a ser libres de esta naturaleza pecaminosa, the whole creation, nature, groans to be free of its corruption. toda la naturaleza gime para ser libre de esta corrupción. Look at verse Romans 8:22. Vean Romanos 8:22. Pues sabemos que la creación entera a una gima y sufre dolores de parto hasta ahora. In Joel, it talks about the animals also groan. En Joel 1:18 dice como muge el ganado. Joel 1:18 and Joel 1:20, even the beasts of the field pant for you, for God. En Joel 1:20 dice, aún las bestias del campo braman por ti. Creation is groaning like birth pangs. La creación gime como dolores de parto. Earthquakes, that's part of creation. Los terremotos, eso es parte de creación. And then what Jesus said in Matthew 24. Lo que dice en Mateo 24 Jesús, porque se levantará nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. In various places there will be famines and earthquakes. Habrá hambre y terremotos en varios lugares. But all these are just the beginning of birth pangs. Pero esto nomás es el principio de dolores de parto. When the birth pangs start, Cuando los dolores de parto empiezan, they become closer and closer together. empiezan más cerca y más cerca y más cerca. They become more intense. Empiezan a ser más intensos. Earthquakes are becoming closer and closer together. Los terremotos están acercando más y más y más. And more intense. Y más, haciéndose más intensos. Are we seeing an increase in the number of earthquakes today? ¿Acaso estamos viendo más terremotos hoy en día? Slide 32. Dr. George Ivy, Doctor George Ivy, that's E-I-B-Y. es E-I-B-Y. Okay. He's a New Zealand seismologist. Es un sismólogo de Nueva Zelanda. In his book, All About Earthquakes, En su libro todo sobre terremotos, he wrote, the number of earthquakes since 1900 has climbed beyond the total of the previous 4 centuries. publicó en 1957, escribió, el número de terremotos desde 1900 ha superado el total de los 4 siglos anteriores. In the book, Earth's Final Days, En el libro Últimos días de la Tierra, Lester Sumrall Lester Sumrall wrote, escribió, in this century, en este siglo, and this book was published in 1994. en 1994, In this century, there have been more earthquakes han habido más terremotos en este siglo than all the rest of history put together. que en toda la historia puesta junto. Earthquakes have become commonplace, Se han hecho muy comunes los terremotos and yet they are increasing in intensity. y cada día se hacen más fuertes. Every 10 years, earthquakes double in number, Cada 10 años los terremotos crecen en número. and so it has been for the last 10 decades. Y así ha sido por los últimos 10 décadas. Now I want to look at the major earthquakes, 7 and above. Vamos a ver terremotos de Richter 7 y para arriba. In the 9th century, there was one. Siglo 9 había uno.
In the 11th century, 2. En el siglo XI fueron 2. In the 13th, 3. En el 13 fueron 3. In the 18th, En 5. el 18 fueron 5. In the 19th, 9. En el 19 siglo fueron 19. In the 20th century, over 50. El siglo XX fueron más de 50. From the year 2000 until 2025, they've been over 250. Del día 2000 hasta el 2025 han sido más de 250. On average now, there are about 20 to 25 magnitude 7 earthquakes worldwide each year. Lo más común hoy es hay de 20 a 25 en todo el mundo, cada año. This means that roughly one magnitude 7.0 or greater is happening every 2 to 3 weeks. Esto significa que un terremoto de grado 7.0 está sucediendo cada 2 o 3 semanas. We just had one on August 21st, a 7.5. Agosto 24, un 7.5, acabamos de tener uno. In the Drake Passage. En el pasaje de Drake. That's below South America, where the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean come together. Eso es abajo de Sudamérica, donde el Pacífico y el Atlántico se juntan. Now you see on El océano. the chart, Ahora ven ahí en la pantalla. the 7.0 and above that happened just this year. Ahí ven un grado 7.0 que han sucedido solamente este año. January 7, Tibet. Enero 7 en Tibet. February 8 in Honduras. Febrero 8 en Honduras. March 28, Miramar. Marzo 28, Myanmar. March 30th, Tonga. Marzo 30 en Tanga. All these are 7.0 or above. Todos esos son 7.0 y abajo. May 2nd, Chile. Mayo 2 en Chile. July 16, Alaska. Julio 16 en Alaska. 4 days later, 7.4, Russia. 4 días después en Rusia, en julio 20. July 28, Australia. Julio 28 fue en Australia. And the one that was in the news big time, July 29, Russia, 8.8. Y uno que era muy fuerte, que estuvo en las noticias, fue en Rusia, en Camacha, 8.8. There's our map. Slide 36. These are all the 0.5 and above. Estos son todos los puntos 5 y arriba. This is only 2025 right here. Esto es solo en 2025. The earth is shaking. La tierra está temblando. Our Lord is returning soon. Nuestro Señor regresa pronto. Creation is groaning. La creación está gemiendo. The birth pangs are getting closer together. Los dolores de parto están acercándose más y más. Earthquakes is only one piece of the puzzle. El terremoto es solo una pieza de rompecabezas. The greatest sign today is Israel as a nation. La más gran señal hoy en día es Israel como una nación. Moses predicted in Deuteronomy 28 that God would scatter them all over the world. Moisés predijo que iba a separar a todos los judíos por toda la tierra. And he also predicted that he would bring them all back again. También predijo que los iba a traer otra vez. He's doing that right now. Lo está haciendo ahora. May 14, 1948, Israel became a nation. Mayo 14, 1998, se hizo una nación otra vez. 1948. 1948. Perdón. And the clock started ticking. Y el reloj empezó a correr. We're in the end times. Estamos en los tiempos finales. Do you need a miracle to believe in God? ¿Necesitas un milagro para creer en Dios? Just look at Israel. Miren a Israel. Look at all the people coming back home. Vean a todo el pueblo que está regresando a su casa. God is working in our eyes. Dios está trabajando en nuestros ojos. But notice
the last reason for earthquakes in the Bible Pero noten la última razón para los terremotos en la Biblia is for punishment, es para castigar, judgment, para juicio, for wickedness and immorality. para el pecado y la inmoralidad. And we see that when he destroyed the cities of Sodom and Gomorrah. Y vemos esto cuando destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra. Genesis 19:24. Then the Lord rained on Sodom and Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. En Génesis 19:24 dice, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. In 1994, we had the North Ridge earthquake. En 1994 tuvimos un terremoto en el Northridge. The North Ridge earthquake hit the pornography industry very hard. El terremoto de Northridge afectó las asociaciones de pornografía mucho. This industry was located around North Ridge. Esta industria estaba en Northridge, en este lugar. Every major studio and distribution center got hit during that quake. Cada estudio y zona de distribución llegó el terremoto a ese lugar. But did they learn? ¿Pero aprendieron? No, they just rebuild and do the same thing again and again. No, nomás construyeron de nuevo y empezaron de nuevo. And we see the example in the rebellion of Korah and the 250 leaders that rebelled against Moses. Y vemos el ejemplo en la rebelión de Cora con los que se rebelaron contra Moisés. Numbers 16. El número 16, 31 al 33 dice, y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Core, con todos sus bienes, ellos y todos los que les pertenecía, descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron en medio de la asamblea. The ground just opened up and swallowed them. La tierra se abrió y los tragó. And we see it in the future now. Lo vemos en el futuro ahora. In Ezekiel 38, God is going to judge Gog. En Ezequiel 38, Dios va a juzgar a Gog. Gog is the army from the north, presumably Russia and Iran, that's going to come down to attack Israel. Es los soldados que van a venir del norte, que van a venir a atacar a Israel. Look at Ezekiel 38, 18 and En 19. Ezequiel 38, de 18 al 19, dice, sucederá en aquel día cuando venga Gog contra la tierra de Israel, declara el Señor Dios, que subirá mi furor y mi ira. And then verse 22, 38, 22. Y Ezequiel 38, 22 dice, con pestilencia y con sangre haré juicio contra él. Haré caer una lluvia torrencial y piedras de granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. This great army is coming down from the north to attack Israel, and God's going to destroy them. Esta gran infantería va a venir del norte a tratar de destruir a Israel. And then we see the future in the tribulation period. Y vemos el futuro en la tribulación, periodo de tribulación. This is described as a very terrible time. Esto es describido como un tiempo muy temible. Look at Isaiah 2:19. Vamos a ver en Isaías 2:19 dice, se meterán los hombres en las cuevas de las rocas y en las hendiduras de la tierra ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad. Cuando Él se levante para hacer temblar a la tierra, God is going to judge the wickedness of the earth. Look at Jesús va
hacer juicio por la maldad de la tierra. Look at Isaiah 13:13. Isaías 13:13 dice, por tanto haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. After the sixth seal in Revelation, the sixth seal, En Revelaciones, después del sexto sello, verse 12, chapter 6, verse 12, it says, I looked when he broke the sixth seal, and there was a great earthquake, and every mountain and island were moved out of their places. en Apocalipsis 6:12 al 14 dice, vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y todo monte isla fueron removidos de su lugar. In chapter 16, after the seventh bowl judgment, 16:18, En Apocalipsis 16:18, entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto. this here will probably be off the Richter scale. It'll probably be way past 9. Lo más seguro es que esto va a estar mucho más que un 9. God can make this earth shake. Dios puede hacer que tiemble la tierra. We are living on an earth that is shaking. Estamos viviendo en una tierra que tiembla. If you're here and you don't know Jesus Christ as your personal Savior, you need to trust Him today. Si estás aquí y no conoces a Cristo Jesús como tu Salvador personal, tienes que conocerlo hoy. Because Jesus is coming back soon. Porque Cristo viene ya. And if you're left behind, you're going to be in that tribulation period. Y si te quedas atrás, vas a quedarte en ese periodo de tribulación. In the beginning, I talked about that 8-year-old girl that was scared. En el principio hablé de esa niña de 8 años que tenía miedo. As believers in Christ, we don't have to be shaken. Como creyentes en Cristo Jesús, no tenemos que temer. Look at these promises we have in God's Word. Vamos a ver estas promesas que están en la palabra de Dios. En Salmos 55:22, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. ¿Es otro? Yeah. En Proverbios 10:30 dice, el justo nunca será conmovido, mas los impíos no habitarán en la tierra. Believers, we don't have to be shaken. No tenemos que tener miedo, creyentes. Unbelievers can be shaking in their shoes. Los que no creen en Cristo Jesús, ellos sí tienen que temer. In Hebrews 12:25, En Hebreos 12:25 dice, mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Y luego en San Juan dice 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. not to choose Jesus is to reject Him. No escoger a Jesús es rechazarlo. Let me close with this illustration. Vamos a cerrar con una ilustración. A city called Port Royal in Jamaica. Una ciudad llamada Puerto Royal en Jamaica. It was it had been called the richest and the wickedest city of the world. Fue llamado la ciudad más pecadora y rica del mundo. It was the natural rendezvous for most of the pirates and buccaneers of the day. El lugar más natural para que fueran los piratas y gente mala del tiempo. Liquor, gambling, prostitution, dope, Licor, prostitución, apostar, drogas,
Every vice thrived in Port Royal. Cada pecado, cualquier cosa que puedas pensar estaba en ese lugar. Perpetual brawls raged in the streets, En los pleitos en las calles. and the blood of murdered men flowed endlessly. Y la sangre corría por las calles sin parar. Rape and theft were commonplace. Violaciones y robos se podían ver de diario. Then on June 7, 1962, Y en junio 7 de 1962, two terrific earthquakes struck. dos terremotos terríficos cayeron. With the second, the sea was driven back a half a mile. Con el segundo, el mar se recorrió media milla atrás. The city was split open in a dozen places, La ciudad fue partida a la mitad en varios lugares. and into the crevices toppled scores of screaming men, women, and children. Y a los huecos causados por los terremotos caían hombres y mujeres gritando y aclamando. Then the sea returned. Y el mar regresó. A great wall of water smashing into the Port Royal. Una gran pared de agua chocando contra Puerto Royal. Suddenly, and with a great roar, Con un gran rugir y de repente the whole city fell into the ocean. toda la tierra quedó bajo mar. To this day, one can go down to the site and look down through the several fathoms of clear water and see the remains of Port Royal. Hasta este día puedes ir a ese lugar y en ciertas áreas donde el agua está clarita puedes ver lo que quedó de esa ciudad. If you're here and you never trusted in Jesus, Si estás aquí y nunca has creído en Jesús, Jesus loves you. Jesús te ama. He loves you with so much. Te ama tanto. He died for you on that cross. Murió por ti en esa cruz. All you have to do is say, Jesus, I believe that you died for my sins. Lo único que tienes que hacer es creer en Jesús y decir que yo creo que tú moriste por mí en esa cruz. I believe you rose from the dead. Y yo creo que tú resucitaste de la muerte. Come into my heart and save me. Entra en mi corazón y sálvame. It's easy. Es fácil. It's free. Es gratis. And you'll have a home in heaven. Y tendrás un hogar en el cielo. Let's pray. Vamos a orar. Lord, we love your word. Señor, amamos tu palabra. We love the truth that you teach us about salvation. Amamos la verdad que tú nos enseñas de tu salvación. Thank you, Jesus, for coming to save us. Gracias, Jesús, por venir a salvarnos. And we thank you, Lord, that you're coming back again Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que vas a regresar otra vez. to restore creation Va a restaurar la creación and mankind back to where you want it to be. y a los hombres a donde tú querías que estuviéramos. Lord, I pray if there's one here today that does not know you, they'll make that decision right now. Y mi petición hoy en día es que si hay alguien aquí que no conozca a tu Hijo Jesucristo, que pueda tomar la decisión hoy. And we pray in Jesus' name. Pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Amen. Amén. Thank you.